Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de Reino. Hoy nos toca la clase número 30 ya de este estudio que venimos hace un tiempo realizando. De hecho, este es el segundo módulo, hicimos un primer módulo el año pasado, luego estamos haciendo este segundo módulo este año 2021, luego de que terminamos el estudio de Efesios y vamos ya en la clase número 30. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra clase el día de hoy, darle gracias al Señor y como siempre pedir que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Amén. Necesitamos del Espíritu Santo revelándonos su palabra. Así que vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites compartir. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos por medio de estos medios digitales a los pies de tu palabra, Señor, desde diferentes lugares, pero en un mismo espíritu, deseosos de ser impartidos por tu palabra fresca, por tu palabra de revelación. Yo oro, Señor, que tú hoy nos des un avance en el conocimiento de Cristo, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para verte con mayor claridad, Señor, para poder, Señor, entender en el Espíritu tu propósito eterno con mayor claridad y qué es lo que nos toca a nosotros hacer en pos del cumplimiento de este propósito, en qué nos llamaste a nosotros a colaborar. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces vamos a ir a la clase de hoy, la clase número 30, en donde vamos a ver el capítulo 11 del libro. Hoy vamos a comenzar a ver el capítulo número 11 del libro El Reino de Dios, que es el libro que estamos estudiando juntos en este estudio, en esta escuela. Y este capítulo, el capítulo 11, se titula La oración del reino. Ahí vamos a ver cómo le ponemos finalmente a los capítulos, a las clases, digamos, de título que van a ir relacionadas con este capítulo, pero el capítulo 11 del libro se llama La oración del reino. Entonces, a lo menos esta y la próxima vamos a hablar acerca de la oración, un tema tan importante. Yo creo que la oración, el leer la palabra, el ayunar, por ejemplo, el el evangelizar, son cosas como tan obvias, que nos parecen tan obvias que en su obviedad nadie las hace. No sé si tú compartes esta apreciación, pero me parece que se habla mucho más de la importancia de la oración de lo que se ora. Se habla mucho más de la importancia de la palabra de lo que realmente leemos en la palabra en nuestras casas. ¿A cuánto tiempo dedicas tú a orar o dedicas tú a leer la palabra? Ni siquiera oír quizá un estudio como este, que es muy bueno, muy edificante que estudies, que escuches palabra, pero ¿cuánto tiempo dedicas tú a leer tu Biblia? La Biblia de siempre, no hay ninguna innovación allí. A veces nos atrae eso como innovador. O sea, ¿cuándo fue la última vez que le predicamos el Evangelio a alguien que no lo conocía, que no lo había escuchado? Aunque no lo haya recibido, pero le diste la oportunidad de rechazarlo o de aceptarlo. ¿Cuándo fue la última vez? Entonces son esas cosas que necesitamos con urgencia recobrar en la iglesia de hoy. Esas cosas sencillas. La oración es una de esas cosas sencillas, pero extremadamente poderosas. Entonces, vamos a comenzar leyendo Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Es un versículo muy breve, tiene 3 palabras apenas, y dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Parece algo tan simple, tan sencillo, pero insisto, es extremadamente poderoso. Yo creo que como generación necesitamos descubrir la oración, descubrir el poder de la oración, descubrir el poder de la palabra, descubrir el poder de la adoración. No es que no lo sepamos aquí, sino que necesitamos descubrirlo en la práctica, en la experiencia. Necesitamos aprender a orar,
Estamos hablando de la oración el día de hoy. La oración es vital para nosotros los que hemos nacido de nuevo. La oración, dijo una vez alguien, que es como la respiración del espíritu. O sea, así como tu cuerpo respira y entra aire en tus pulmones y todo un proceso allí y luego sale aire, ese inspirar, exhalar, esa es tu respiración. De la misma manera, el espíritu necesita respirar. ¿Y cuál es ese aire? Es el Espíritu Santo, el neuma, el Espíritu. ¿Y cómo tú respiras al Espíritu Santo? Orando, hablando con Él, hablando con Dios, teniendo comunión con Él. Amén. Entonces la oración es la respiración del Espíritu. Por eso que dice acá, orad sin cesar, porque nadie podría estar, no sé, de rodillas o sentado, de pie, como tú ores, orando, digamos, verbalmente las 24 horas del día. Pero a veces tú vas a ir conduciendo tu auto y vas a ir orando en tu mente, o más bien en tu espíritu. A veces vas a estar trabajando y vas a estar orando en tu espíritu. A veces vas a estar durmiendo y tu espíritu está orando. ¿Cuántas veces Dios no te ha llevado a interceder incluso en sueños en el espíritu? ¿Cuántas veces no te has despertado ahí intercediendo en lenguas, profetizando, y tú estabas durmiendo? Tu cuerpo estaba descansando, pero tu espíritu estaba orando. Entonces, ¿cómo podemos orar sin cesar? Cuando aprendemos a orar en el espíritu. O sea, mientras yo todavía conciba la oración como un acto mental, como algo que mi mente hace, o como un acto verbal, o sea, como algo que necesariamente debo decir, yo no voy a poder cumplir este mandamiento. Orar sin cesar. Sí, o sea, yo por ejemplo ahora no estoy orando, estoy predicando, ¿verdad? O sea, yo no estaría cumpliendo el mandamiento. ¿Cómo así? Es porque tenemos que orar en el Espíritu. Cuando aprendemos a orar en el Espíritu, nuestro espíritu ora las 24 horas del día. Tú puedes estar predicando, yo estoy predicando, pero estoy orando. Tú puedes estar trabajando, pero estás orando. Entonces, tenemos que aprender el arte de la oración. Amén, que el Señor nos enseñe. No sabemos todo sobre esto. Ese es el problema de estas cosas tan simples de la vida en el Evangelio, que creemos que las sabemos, pero no las sabemos. La oración es una constante necesidad en nuestro espíritu recreado. Además es una responsabilidad, es un deber que tenemos los santos. Tenemos el deber de orar. Y además es un arma extremadamente poderosa para destruir las obras del diablo. Cuando nosotros no sabemos orar, siempre vivimos derrotados por las circunstancias, pero cuando aprendemos a orar, tú gobiernas en el mundo espiritual y tú gobiernas, por ende, el ambiente a tu alrededor. Amén. Por ejemplo, el apóstol Jacobo, acá en el libro ponemos el ejemplo de Jacobo, que se dice de que cuando él fue martirizado, recién se percataron al levantar el cuerpo, que sus rodillas estaban completamente gastadas, endurecidas como de un camello, rodillas de camello, de tanto arrodillarse en oración. Y tiene sentido porque se dice que mientras él vivía, él pasaba días enteros arrodillado en el templo clamando a Dios por la salvación de Israel. Claro, porque él era judío y su asignación era predicar el evangelio de salvación al pueblo judío. No como Pablo, que su asignación fue a los gentiles, ¿verdad? Él dijo, bueno, mi asignación es a los judíos, entonces yo voy a ser el mejor judío. Yo les voy a mostrar a Cristo por medio del judaísmo. Y él estaba en el templo intercediendo, orando día tras día. Él era incluso respetado hasta por los judíos que no eran cristianos, como el justo, Jacobo el justo. Y él era un hombre que oraba, era un hombre de oración. Y a lo largo de los 20 siglos que nos han precedido de historia de la iglesia, todos los cristianos victoriosos, todos los cristianos, todos los hombres y mujeres de Dios que han hecho algo trascendente para el avance de la obra de Dios, han sido gente de oración. Si tú ves la vida de todos esos hombres y mujeres de Dios que nosotros admiramos, pon el nombre del que tú quieras. Tengo, por ejemplo, ahí atrás algunos libros de algunos hombres, mujeres de Dios. Tú elige el que quieras, el que te guste a ti. Es altamente probable, de hecho, es una certeza. Era un hombre de oración, era una mujer de oración. Entonces tenemos que aprender a orar como ellos oraron. Si queremos ver el resultado, más bien el fruto que ellos vieron en la obra.
¿de dónde viene este modelo? De la persona misma del Señor Jesús. O sea, cuando Jesús estuvo en la tierra y Él desarrolló su ministerio terrenal, Jesús fue un hombre de oración. Jesús pasaba muchas veces toda la noche orando. Se amanecía orando y luego por la mañana Él iba y predicaba y estaba con sus discípulos. O sea, Él era un hombre de profunda oración. El secreto del éxito del ministerio del Señor Jesús era su vida de oración. O sea, nunca tuviste a Jesús preocupado por algo. ¿Por qué? Porque Él sabía orar. Por ende, nosotros tenemos que aprender a orar. Si tú ves nuevamente la historia de la iglesia, todos los grandes avivamientos, todos los moveres de Dios, todos los moveres del Espíritu, en sus múltiples formas, comenzaron con Dios empujando a 2 o 3 personas o más, 2 o 3 o más, a la oración. Sabemos, ¿no?, que nosotros no podemos provocar un mover de Dios, no podemos provocar un avivamiento. Es más bien, Dios nos provoca a nosotros a la oración. Pero si tú ves como un hilo conductor, todos los grandes avivamientos de la historia comenzaron con gente orando. Dios empujando a su iglesia a la oración, a veces como un último recurso, porque muchas veces buscamos todas las otras alternativas antes de orar. Pero cuando Dios consigue que su iglesia ore, entonces cosas gloriosas comienzan a suceder. Entonces por eso necesitamos aprender a orar. Para manifestar el reino de Dios en toda la plenitud de lo que fue escrito en la eternidad para nuestra generación, necesitamos volvernos una iglesia de oración con todo nuestro corazón. Necesitamos orar. Y para orar necesitamos revelación. Por eso estamos hablando ahora de la oración. Necesitamos compromiso. Tú tienes que comprometerte a orar. Van a haber muchas cosas que van a querer robarte el tiempo que tú debes dedicar a la oración. Necesitamos disciplina y perseverancia. O sea, que tú apartes un tiempo todos los días, tal vez a la misma hora o distinto horario según tu trabajo. No sé, hay gente que por ejemplo tiene turnos rotativos, de noche, de mañana, de tarde. Entonces tal vez la semana de noche horas a este horario, la semana de día horas en este otro horario. Entonces tú tienes que allí ordenarte en tu orden, no tiene por qué ser el mismo de otro, pero requiere disciplina y requiere perseverancia. O sea, a nadie le sobra el tiempo. Nadie puede decir me sobra el tiempo para orar. Nadie. Tal vez tú digas, bueno, es que ese otro hermano hace menos cosas en el día. Tú no sabes. A él también le cuesta orar. Por eso necesitamos revelación, compromiso, disciplina y perseverancia. Lucas 18:1 dice lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, Jesús contó esta parábola y no la vamos a leer completa, que es la parábola del juez injusto y de la viuda insistente, que este juez no quería hacerle justicia, era un juez malo, pero la viuda de tanto insistir día tras día agotó al juez y el juez finalmente le hizo justicia. Y Jesús dice, ¿cuánto más vuestro Padre? Piensa, o sea, tú tienes un juez justo, no como ese juez injusto. El tuyo es un juez justo. Es una diferencia radical. Y segundo, es tu Padre. ¿Cómo tu Padre, que es un juez justo, no te va a hacer justicia, no va a manifestar su gloria en respuesta a un hijo que está pidiéndolo? O sea, ese es el principio. Tenemos que aprender, como esta viuda, a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús lo dijo así, la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, orar no es opcional, orar es una necesidad para nosotros los hijos de Dios, los hijos del reino. En esta vida del reino, orar es un absoluto, orar es una necesidad. Y es orar siempre y no desmayar. Los discípulos entendieron esto cuando ellos veían a Jesús orando, porque claro, los discípulos eran judíos, ¿verdad? Los 12 apóstoles eran judíos, y ellos, como buen judíos, sabían todas las formas de orar, que eran más bien como un tipo de rezo, porque eran como oraciones aprendidas. Muchas veces oraban este salmo o este otro salmo, y esas eran como las oraciones que ellos tenían. Sin embargo, ellos veían que Jesús oraba de una forma completamente diferente. O
O sea, Jesús, había un enfermo y Jesús le decía, sé sano, y era sano. Y ellos así como, Señor, si es que es tu voluntad, y más encima no pasaba nada. O sea, Jesús veía respuestas sobrenaturales a sus oraciones y además oraba de una forma completamente diferente a la que ellos oraban. O sea, la conclusión que ellos sacaron fue, no sabemos orar. Por ende, necesitamos que Jesús nos enseñe a orar. Que el Señor nos lleve a la escuela de la oración. Entonces ellos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Mira lo que dice Lucas 11:1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, ellos se daban cuenta que Jesús oraba de otra forma y que Jesús obtenía respuestas a sus oraciones. Entonces tenemos que ver que la oración en el reino, estamos hablando del reino, la oración en el reino es completamente diferente a cómo tú y yo orábamos antes en la religión. O sea, en la religión teníamos rezos, oraciones preestablecidas, o incluso, porque estoy hablando de los rezos, por ejemplo, que era cómo orábamos en el catolicismo. Pero incluso tal vez aprendimos, incluso en la realidad del mundo evangélico, tal vez oraciones muy religiosas, tal vez oraciones carentes de vida, vacías del espíritu. Por ende, tenemos que aprender a orar en el espíritu. La oración en el reino no es un asunto tanto de qué se dice, sino del espíritu que lo dice. Aprender a orar en el espíritu. Necesitamos aprender a orar. Entonces vamos a leer acá, antes de entrar en lo que es la oración en el espíritu, quiero leer 2 pasajes en Santiago. Así como una previa, como una introducción, que son muy interesantes a la hora de hablar de la oración. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, yo puedo estar pidiendo o orando bien, o puedo estar haciéndolo mal. Hay oraciones eficaces y hay oraciones ineficaces. De hecho, luego Santiago habla de la oración eficaz del justo. Mira, quiero que leamos Santiago 5 del 16 al 18. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, las mismas debilidades que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué tremendo. Imagínate Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Reemplaza allí debilidades, pecados, o sea, un hombre igual que nosotros. Sin embargo, él oró y por 3 años y medio no llovió. Entonces, Santiago se toma de ese ejemplo y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, vamos a aprender a continuación algunos principios de cómo hacer oraciones eficaces. Oración eficaz del justo. ¿Cómo tener una oración eficaz? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el principio? Orar en el Espíritu. Esta es la clave de la oración en el reino. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu. ¿Qué significa en el Espíritu? En tu espíritu regenerado, donde mora el Espíritu Santo. De hecho, tenemos que orar en el Espíritu Santo y en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y nuestro espíritu humano se mezclaron. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice la palabra. Entonces, como el Espíritu Santo mora dentro de tu espíritu, cuando el Espíritu Santo habla, tu espíritu siempre lo secunda, siempre dice amén a eso. Por ende, siempre la voz de tu espíritu va a seguir a la voz del Espíritu Santo. Pero, por otro lado, la voz de tu alma, esa es la voz que no podemos obedecer. Está allí, tenemos un alma, pero no la podemos obedecer, no nos puede gobernar. Entonces tenemos que aprender a orar con el espíritu y no con el alma. ¿Qué es lo que hay en el alma? Emociones, intelecto y voluntad. O sea, yo no puedo orar desde mis emociones. No es que yo
quiera reprimir las emociones. No, yo tengo emociones. Y probablemente mis emociones van a expresarse mientras oro. No está mal, pero la fuente desde la cual estoy orando no son mis emociones, es mi espíritu. La fuente desde la cual voy a orar tampoco es mi mente. Aunque cuando yo oro también uso la mente. Uso la mente, ¿verdad? La mente ordena las ideas, las palabras que estoy diciendo. Pero yo no oro desde la mente, oro desde el espíritu. Y desde el espíritu pasa por la mente, pasa por las emociones, pasa por la voluntad. Si yo estoy orando en el espíritu, no voy a estar orando en contra de mi voluntad. Mi voluntad va a ser una con la del Señor, voy a estar amando orar en ese momento, disfrutando orar, ¿verdad? Pero el Señor usará el alma, pero la fuente es el espíritu. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros nos convertimos al Señor no sabemos movernos en el espíritu, no sabemos orar en el espíritu, no sabemos predicar en el espíritu, no sabemos, vivir en el espíritu. Entonces lo hacemos desde el alma, no podemos diferenciar. Entonces cuando tú oras desde el alma, cuando tú oras desde tu mente natural, tú oras, no sé, 1 minuto y ya no sabes qué más decir, se te acaban las palabras, ¿verdad? Entonces aprendes oraciones que otra gente dice y las vas como metiendo fragmentos entre tu oración como para alargar un poco, ¿cierto? Que se escuche más larga tu oración. Esto que dijo el hermano me gustó, lo voy a repetir en una oración después. Y uno va como aprendiendo, ¿verdad? Eso es mente todavía. Tenemos que aprender a orar en el espíritu. Muchas veces vamos a estar enfrentando problemas, situaciones que no sabemos ni cómo orar. No sabemos la respuesta. Pero Dios sí. Entonces ahí tenemos que aprender a orar en el espíritu. Vamos a leer un par de versículos. Y luego vamos a ir avanzando en esto porque esta es la clave, esta es la llave. No quieras ir rápido sobre esto. Esto es lo que tenemos que aprender. Y no hay más. O sea, es orar en el espíritu. Judas 1:20. Bueno, Judas tiene un solo capítulo por lo demás. Este es el Judas bueno, por si acaso. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ves? Orando en el Espíritu. Y Efesios 6:18, que habla de lo mismo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, orando en el Espíritu. Con toda oración y súplica, pero ¿cómo? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, tenemos que aprender a orar en el Espíritu. ¿Qué es lo que es orar en el Espíritu? Es que el Espíritu Santo, que mora en mi espíritu, ore a través de mí al Padre. O sea, en otras palabras, orar en el Espíritu es que el Cristo que vive en mí ore al Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Por eso la palabra dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Él mismo ora desde ti y a través de ti. Y la oración llega a quién más, a Él, si no hay otro, el Dios triuno, ¿verdad? Entonces, orar en el Espíritu es que el Espíritu Santo ore a través de mí. O sea, que Él tome control de mi ser. Tú obviamente estás consciente. La gran mayoría de las veces, por ejemplo, Pedro, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, que él cayó en un trance, en el espíritu. Esas cosas existen. Pero la gran mayoría de las veces vas a estar en completo uso de tus facultades, pero sabiendo que no eres tú el que controla hacia dónde estás dirigiendo la oración, sino es el Espíritu Santo. Y Él te va a traer cosas por las cuales orar, te va a recordar personas, vas a empezar a orar por personas y orar cosas que Dios te va a ir mostrando mientras oras. Y entre medio va fluyendo el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, porque todo va fluyendo junto ahí. Y tú no te vas a dar cuenta y es el Espíritu Santo el que está guiando esa oración, ya no es tu mente. Eso es orar en el Espíritu. No sé si te pasa que a veces, no sé, un hermano comienza a orar y comienza orando tal vez, no sé, con alguna frase así como aprendí, empiezo a orar y de repente como que ¡paf! Entra en el Espíritu y empieza a orar en el Espíritu. A veces nos pasa, ¿no? Como que no debiese ser así, ¿no es cierto? Pero como que calentamos motores, como que empieza ahí la locomotora, ¿verdad? A funcionar. Pero tenemos que aprender rápidamente a entrar en el Espíritu, como el apóstol Juan que estaba en Apocalipsis, y él tiene toda esta visión, y cuando la visión está comenzando, dice Juan que se dio vuelta para mirar lo que estaba él escuchando y viendo. Y dice, al instante yo en el Espíritu.
O sea, Juan tuvo una visión y no tuvo que precalentar, cantar 3 rápidas y 2 lentas, no tuvo que orar 5 minutos, no, al instante, ¡paf!, en el espíritu. Cambió el interruptor a modo espíritu. Tenemos que aprender a orar en el espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque como decíamos, muchas veces no vamos a saber cómo orar. No vamos a saber para dónde guiar la oración. Por ejemplo, no sé, imagínate, estás pasando un problema y no sabes la respuesta, no sabes la solución. Porque supongamos, no sé, estamos en una casa iglesia y el hijo de una hermana le está yendo mal en el colegio. Y pide oración para que le vaya bien en el colegio. Claro, porque si no va a reprobar el curso. Entonces, ¿para qué ora uno? Señor, dale sabiduría, dale inteligencia, dale gracia, dale favor, para que apruebe, para que le vaya bien en matemáticas, en inglés, lo que sea. Claro, pero por ejemplo, no sé, un hermano con un problema grave en su trabajo, un hermano con un problema familiar, un hermano con un problema, no sé, de adicciones, un hermano con, no sé, distintas situaciones, que hay situaciones que tú ya ni sabes cómo orar, no sabes cómo orar. Entonces Pablo habla acerca de eso en Romanos capítulo 8, verso 26, y dice, y de igual manera el Espíritu, con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que en este mismo instante, este es un principio poderoso, en este mismo instante, tal vez tú no estás orando, pero el Espíritu Santo que está dentro de ti está orando al Padre. El Espíritu Santo está intercediendo por ti. O sea, tú tienes un intercesor poderosísimo. Hay alguien que intercede por ti. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y Él vive dentro de ti. Y Él está intercediendo con gemidos indecibles, con sonidos que no se escuchan, pero están allí. Tal vez tú no lo escuchas, pero Él ahora está intercediendo por ti. Y Él está intercediendo como conviene. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, tú no sabes cómo orar frente a un problema, pero el Espíritu Santo sí. De hecho, Él ya está orando la solución a ese problema. Entonces, ¿qué es lo que es orar en el Espíritu? Es abrir mi boca, pero en vez de hablar yo, es dejarlo hablar a Él, dejarlo orar a Él, que el Espíritu Santo ore a través de mí. Y Él va a orar ya no el problema, sino la solución. Él va a orar la respuesta, porque Él sabe cómo orar. Entonces, cuando tú no sepas cómo orar, tienes que recordar este principio. Tengo que orar en el Espíritu. Tengo que dejar al Espíritu Santo orar. Amén. Hay algunos ejemplos en la palabra de esto. Por ejemplo, en Hechos. Necesitamos volvernos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Amados, necesitamos volvernos al libro de los Hechos. Mira, por ejemplo, en el capítulo 4. Quiero que leamos del verso 23 al 31. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto es lo que ellos oraron. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Imagínate, se están citando un salmo mientras oran, porque no son ellos orando con su intelecto, lo que ellos creen que es mejor para esa situación. O sea, los apóstoles estaban siendo perseguidos, fueron apresados, finalmente fueron dejados en libertad, y ellos no oran lo que creen que es mejor. Ellos abren la boca y dejan al Espíritu Santo orar, y el Espíritu Santo hizo una oración tan poderosa, que vamos a leer ahora, dice que el lugar donde estaban congregados tembló. Hubo un temblor en ese lugar. Y fue una oración tan inspirada por el Espíritu Santo que hasta quedó escrita como palabra de Dios. Lo que ellos oraron hoy día es parte del canon de la Escritura. O sea, hermano, tenemos que aprender a orar así. Mira, yo voy a seguir leyendo. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hasta ahí termina la cita que ellos hacen del Salmo.
Y ahora ellos en oración explican el Salmo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira lo que ellos están orando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, mira ese nivel de intercesión, ese nivel de oración, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, no significa que tú vas a escribir la Biblia, por si acaso, ¿no? No, el canon ya está cerrado, hace mucho tiempo. Se trata de que aprendamos a orar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amados, tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Otro ejemplo, Hechos capítulo 13, del 1 al 4. Hechos 13, del 1 al 4, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, o sea, estos eran los profetas y maestros que estaban en la iglesia de Antioquía, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Quiero que notes, ellos estaban ministrando al Señor. ¿Cómo? En oración, en adoración, en comunión y ayunando. Ellos estaban ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, ellos estaban orando y dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo. ¿Cómo lo dijo? Muy probablemente a través de alguien. O sea, alguien profetizó eso mientras estaban orando. Se alzó alguien y dijo, así dice el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y a Saulo. Y todos percibieron en el Espíritu y confirmaron que esa palabra era de parte del Señor. Tenemos que aprender a orar así como ellos oraban. Entonces, estamos hablando de orar en el Espíritu, es decir, orar con nuestro Espíritu, en el que mora el Espíritu Santo. Es permitirle al Espíritu Santo orar a través de nosotros. Vamos a ver un modelo de oración que nos enseñó el Señor Jesús, que es la que muchos llaman la oración del Padre Nuestro, por las primeras palabras con las que comienza, Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Pero que en realidad el nombre más correcto sería la oración del reino. Es un modelo de oración que mucha gente lo reza, o sea, decir como que lo repite siempre igual, y en realidad no fue diseñado para repetirse siempre igual, no es un rezo, es más bien una oración modelo de los ingredientes que una oración debe tener. O sea, si tú no sabes cómo no sé, pasar más tiempo en oración, tú puedes ir añadiendo estos distintos ingredientes que son tan importantes. Ahí los vamos a ir viendo dentro de la oración. Y todo esto también es guiado por el Espíritu, por supuesto. No hemos cambiado de tema. Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer un poco desde antes. Vamos a leer acá desde el verso 5 en adelante. Mateo 6, 5 en adelante. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. A veces no necesita usar vanas repeticiones, un rezo, no, sino orar en el Espíritu. Y aquí viene el modelo de oración. Dice, vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es esta oración modelo que es breve, pero que contiene los ingredientes esenciales de la oración. Entonces, lo primero que quiero destacar es que dice, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, tú y yo íbamos a orar, Padre nuestro. ¿Qué es lo que muestra esto? Que la oración del reino, esta oración que Jesús estaba enseñando, era para ser orada por los hijos. O sea, no era, porque yo una vez escuché a alguien que decía que esta oración ya no es válida en el nuevo pacto porque Jesús la enseñó antes de la cruz. Eso no es así, porque esta oración dice Padre, la oran los hijos. Es más, ellos hasta ese momento no eran hijos de Dios. O sea, luego de que ellos, después de la cruz, cuando Jesús muere, resucita y sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo vino a morar dentro de ellos. Luego en Pentecostés vino sobre, para dar poder para la tarea. Pero primero, cuando Él sopla el Espíritu Santo en ellos, ellos son engendrados como hijos de Dios, porque el Espíritu viene a morar internamente en ellos. Amén. Entonces, ahí ellos pasan a ser hijos. O sea, necesitamos ver que el ser hijos es después de la cruz. De hecho, no sé si coloqué acá el versículo, que me parece que no lo coloqué, pero cuando Jesús resucita, Él le dice a las mujeres, vayan y díganle a mis hermanos, subo a mi Dios y vuestro Dios, mi Padre y vuestro Padre. Pero antes de la cruz, Él les llama amigos. Él les dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Después de la cruz, son hermanos. O sea, tú tienes que ver eso. Antes de la cruz y la resurrección, ellos no eran hijos todavía. O sea, técnicamente hablando, esta oración ni siquiera la podían orar en ese momento. Era para los hijos. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque establece que esta oración es válida para nuestros días. Es contingente para nuestros días. Porque dice Padre nuestro. Es la oración de los hijos. Y segundo, porque nos muestra que toda oración en el reino es elevada no por un pecador arrepentido, no por un gusano y no hombre, no por qué sé yo lo que sea, sino por un hijo. O sea, en el reino se trata de un hijo hablando con su padre. Amén. Es una oración que los hijos hacen al Padre. Y esto es completamente distinto de cualquier otra religión. Mira, por ejemplo, una persona que es musulmana, cuando ora a Dios, lo hace de una forma completamente diferente, como un siervo, como un esclavo. Pero tú eres un hijo. Ve la forma en que oran, no sé, los integrantes de todas las diferentes religiones. Tú oras como un hijo. Ahora bien, avanzando ahí en la oración, dice Padre nuestro. Quiero destacar ahora esta segunda palabra. Mira, vamos recién en la segunda palabra de esta oración de reino. Dice Padre nuestro. O sea, esto nos está mostrando el carácter colectivo que tiene esta oración. O sea, esta oración no es para ser realizada, este modelo de oración no es para ser realizada de forma individual, sino de forma colectiva, corporativa, como iglesia, como cuerpo. De hecho, si tú te fijas, todo lo que viene después está en plural. El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. O sea, no es el pan mío, dámelo hoy. El pan nuestro, dánoslo. Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, dependiendo de la traducción. Pero es todo plural, todo colectivo, corporativo, porque la oración en el reino es corporativa. Ahora, existe una oración individual, existe una oración personal que haces tú en tu casa, ¿verdad? No estamos diciendo que no, pero hay un aspecto de la oración que es colectivo, hay un nivel de oración y de intercesión que se hace como cuerpo, que se nos tiene que revelar. O sea, para orar de la forma en que Jesús desea que oremos,
tienen que ser insertados en la vida de cuerpo. O sea, el ver este tipo de cosas con tu espíritu, que tu espíritu realmente vea esto, mina cualquier individualismo que todavía quede en nosotros, mina cualquier resto de una visión individualista de la vida, del mundo, qué sé yo. O sea, porque hay mucha gente que trae la visión individualista mundana a la iglesia y así no funciona. En el reino todo es colectivo, en el reino todo es corporativo. O sea, cuando tú entiendes, porque hay gente que dice, no, pues que yo oro en mi casa, por eso no me congrego. Cuando tú entiendes que para orar como el Señor Jesús quiere que oremos, tiene que ser con tus hermanos, eso elimina todas las excusas para no congregarse. Tu prioridad ahora es congregarte, para orar con los hermanos, porque es Padre nuestro. ¿Amén? Entonces existe una oración personal. Ahí tenemos comunión con nuestro Padre, tenemos intimidad con nuestro Padre en el Espíritu, pero también está esta oración colectiva, que es la oración que el cuerpo de Cristo eleva al Padre. O en otras palabras, es el cuerpo de Cristo que está en la tierra, está orando a la cabeza, que está en los cielos. Dime si eso no es misterioso, dime si eso no es glorioso. Cuando la iglesia ora, para Dios es Cristo orando, porque el cuerpo de Cristo está elevando una oración al Padre. Recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, cuando Dios mira a la iglesia orar, ve a su Hijo orar, ve al Cristo corporativo orar. Esto significa orar en el nombre de Jesús. Viste que nosotros cuando oramos siempre terminamos la oración diciendo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Es más que una fórmula para cerrar la oración. Está bien decirlo, pero es más que eso. Es que cuando la iglesia ora al Padre, Cristo ora en la iglesia. Cuando Dios escucha a la iglesia orar, Él está escuchando a su Hijo orar. Entonces, tenemos que ver esto. La oración en el reino es corporativa por naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios diseñó que en el reino oraríamos y viviríamos como cuerpo. O sea, la oración es un clamor que toda la eclesía eleva, que toda esta asamblea gubernamental del reino eleva al Padre. No sirve quedarse en la casa cuando la eclesía está reunida a tratar asuntos gubernamentales. Tengo que congregarme y no solo asistir, tengo que participar. Porque también está la gente que asiste pero con mentalidad de asistente, con mentalidad de espectador. Nadie es espectador en una reunión de la iglesia, ya sea una casa iglesia de 3 personas o un culto gigante, masivo, no sé, de miles de personas. Nadie es espectador. Todos colaboramos con algo, todos aportamos algo. Cuando oramos en el Espíritu, cuando adoramos en el Espíritu, es como que, no alcanza la palabra del español, pero es como que se suman las oraciones, es como que se suma lo que tú estás orando más lo que yo estoy orando. Mi adoración se suma con la tuya y se produce algo glorioso, como un efecto en masa. No podríamos explicarlo, es espíritu. Lo tienes que palpar, lo tienes que experimentar. La oración es corporativa. Juan 14:13, hablando de esto mismo, de orar en el nombre de Jesús. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedir en el nombre de Jesús. Y Juan 16, del 23 al 24, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedir en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos solamente habían orado desde el viejo pacto. No podían orar de otra forma, no conocían otra forma. Pero luego de la resurrección, ellos oran en el nombre de Jesús. Ellos oran y es Cristo orando. Por ende, ellos recibirían todo lo que estaban pidiendo al orar como el Cristo corporativo, al orar como cuerpo. Se nos tiene que revelar este principio. Cuando la iglesia pide en el nombre de Jesús,
Es Cristo mismo orando a través de la iglesia, y todo lo que Cristo dice es ley en los cielos y en la tierra. O sea, todo lo que... Mira en los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Todo lo que Jesús dijo fue así. Todo lo que Jesús dijo fue así. ¿O no? Claro, si Él es el Señor, todo se le sujeta. Hasta el cielo, el viento, el mar, calmó una tormenta, multiplicó los panes y los peces. Bueno, de la misma manera, cuando la iglesia ora, es Cristo orando. Cuando la iglesia establece la palabra y declara la palabra, es Cristo declarando la palabra. Hermano, lo que la iglesia ora tiene infinito poder. El poder del Dios Todopoderoso. Eso es orar en el nombre de Jesús. En la autoridad de Jesús, en el lugar de Él, en su posición de honor, de autoridad. ¿Por qué? Porque Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero no a ti, Dios no te sentó a ti, nos sentó a nosotros. ¿Se entiende? Dios sentó a su iglesia, Dios sentó a su cuerpo. Se nos tiene que revelar lo corporativo. Vamos a avanzar. Ahora bien, Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A dónde está el Padre? En los cielos. Ahora, el hecho de que el Padre esté en los cielos no implica de que Él está allí y que no está acá. Y que nosotros estamos aquí y que no estamos allá. No. O sea, el Padre está en los cielos, pero también está en nosotros, por medio del Espíritu, por medio de Cristo. Y al mismo tiempo, nosotros estamos aquí, pero también estamos en los cielos, sentados en los lugares celestiales. O sea, es desde esa dimensión desde la cual tú y yo tenemos que orar, desde los lugares celestiales, desde esa plataforma. Efesios capítulo 2, verso 6 dice, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es desde esa plataforma celestial en la cual tú y yo estamos juntamente con el Padre que nosotros oramos. Por eso Jesús dijo que Él se iba a preparar morada para nosotros. Y Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde estaba Jesús? En el Padre, en Dios. ¿Y dónde estamos nosotros ahora? En Dios, en el Padre. Estamos en el Dios triuno. Amén. Entonces tú y yo desde esa posición oramos. Somos hijos celestiales orando a un Padre celestial. ¿Se entiende? Padre nuestro que estás en los cielos. Y desde allí nosotros también oramos porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros estamos en los cielos, esperando al Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Estamos en los cielos esperando que Él venga. Desde allí estamos esperando. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Necesitamos ver nuestra posición de autoridad. Ahora bien, vamos a avanzar al propósito de la oración. El propósito de la oración. Leemos Mateo capítulo 6, verso 9 al 10. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, luego de reconocer a Dios como Padre, de reconocer nuestra posición como hijos, el primer componente de la oración de reino es la adoración. Es la adoración. Por eso dice, santificado sea tu nombre. O sea, antes de pedir perdón por los pecados, ya viene. Antes de pedir por nuestras necesidades, ya viene. Incluso antes de orar por el propósito eterno, por el establecimiento del reino, por la manifestación del cielo en la tierra. Antes de todo, lo primero, adoración. Santificado sea tu nombre. O sea, no solamente por nosotros, sino por todo lo creado en los cielos y en la tierra. Señor, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea adorado en toda la tierra. Estamos confesando que el nombre del Señor es lo más elevado, exaltado y glorioso, y que toda rodilla
se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y santo significa apartado, o sea, cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo tu nombre es santo, tu nombre es apartado. Eso implica que su reino no es de este mundo, que el reino y el mundo, el sistema, el cosmos, no deben mezclarse en lo absoluto, sino que el nombre del Señor y todo lo relacionado a su reino debe estar siempre separado del mundo. Entonces, antes de cualquier cosa, primero viene la adoración. La adoración es la llave de David. Cuando la palabra habla allí de la llave de David, es la adoración. ¿Qué es lo que hacía David que agradaba tanto a Dios? David sabía tener comunión con Dios. Ese pequeño jovencito que cantaba y adoraba al Señor allí en los montes cuidando ovejas, sabía adorar, sabía ministrar el corazón del Señor. Debemos hacer de la adoración nuestro estilo de vida. Que partiendo por que nosotros mismos seamos una adoración viviente al Rey. La adoración y la exaltación es el primer gran propósito de la oración. No es el único, es el primer propósito de la oración. La adoración y la exaltación. O sea, antes de pedir nada, tómate un tiempo para adorarle. Tómate un tiempo para disfrutarle a Él. No hay un propósito más sublime en la oración que adorarle y santificar su nombre. Mira lo que dice el Salmo 25, verso 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Comunión íntima. El Señor anhela tener comunión íntima contigo y que tú tengas comunión íntima con Él. Y el primer propósito de la oración es tener una comunión íntima con el Señor en el Espíritu por medio de la adoración. O sea, si tú quieres seguir así como el orden que se presenta acá desde las diferentes cosas, ¿verdad? Porque estamos partiendo con la adoración, en algún momento se presentan las necesidades, en algún momento se pide perdón, en algún momento se ora por el establecimiento del reino. Pero si tú quieres seguir como ese orden, el paso 1, adoración, aquí tú te puedes tomar muchísimo tiempo, no vayas con prisa, toma tiempo para adorarle, toma tiempo para disfrutar al Señor. O sea, ya vas a ver cómo tus tiempos de oración comienzan a prolongarse. Cuando tú pasas tiempo disfrutando al Señor en adoración, ya se te olvida el reloj, el tiempo vuela. Entonces aquí tenemos el primer propósito de la oración. Ahora vamos a avanzar en los propósitos de la oración. Al verso 10 que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, luego de hablar de la adoración, Jesús entra ahora en un aspecto gubernamental de la oración, que es, venga tu reino, venga tu reino. O sea, aquí podemos ver dos de los grandes propósitos de la oración. El primero tiene que ver con intimidad, el segundo tiene que ver con gobierno. El primero tiene que ver con ministrar al Señor en lo íntimo y el segundo, que es consecuencia de lo primero, es manifestar su gobierno, manifestar su reino, su autoridad en la tierra. A ver dónde escribí esto porque quiero leerlo tal como lo había explicado acá. Acá está. En estos dos primeros versículos de esta oración de reino, podemos ver los dos aspectos principales de la oración de reino. El aspecto íntimo, que es la adoración, la comunión, y el aspecto gubernamental, el dominio. O sea, la oración es un acto íntimo y gubernamental al mismo tiempo, las dos cosas. Es intimidad con Él y es manifestar su gobierno. O sea, cuando oramos estamos teniendo intimidad con Dios. Y cuando oramos también estamos gobernando. Por eso una vez alguien dijo que la oración es nuestro derecho a gobernar. Porque cuando la iglesia ora manifiesta el gobierno de Dios, manifiesta el reino de Dios. La oración es una relación íntima y gubernamental entre Cristo y la iglesia en el reino. Voy a volver a leer eso. La oración es una relación íntima y gubernamental entre Cristo y la iglesia en el
reino. Entonces la oración en el reino, que por lo demás es realizada desde el nuevo pacto, son la oración que hacen los hijos, tiene dos propósitos: comunión y dominio o gobierno. En este caso, dominio y gobierno vienen a ser sinónimos. Comunión con el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu y dominio sobre la tierra. Es por eso que toda oración en el reino es corporativa, porque la iglesia es el templo del Espíritu, es el cuerpo de Cristo y es el pueblo de Dios. Entonces tenemos estos dos primeros objetivos de la oración y quiero terminar la clase de hoy con esto, que nos vayamos con esto en mente y sobre todo en nuestro espíritu. O sea, la oración tiene dos objetivos. Primero, ministrar a Dios a partir de una comunión íntima con Él, y segundo, manifestar la realidad de su reino en la tierra. Lo segundo es consecuencia de lo primero. O sea, cuando tú vives en intimidad con Él, vas a manifestar su gobierno, vas a manifestar la realidad del cielo en la tierra. Lo que está ocurriendo en el cielo va a comenzar a ser replicado aquí. A través de nosotros su reino va a venir, su reino va a ser manifestado. Cuando por medio de la oración y la adoración tenemos una comunión íntima con el Señor que mora en nosotros, entonces la realidad de su reino y de su dominio se manifiestan en nuestro medio, trayendo al mundo que nos rodea el poder de su gobierno. Amén. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Tenemos todavía entre manos por ver la próxima clase todo lo que queda de esta oración de reino, ¿verdad? Que a veces se llamaba el Padre Nuestro. Y sé que todavía hay muchos más principios poderosísimos que tenemos que extraer. Pero vamos paso a paso. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta clase que nos has permitido, Señor, compartir el día de hoy. Sé que a través del internet, Señor, tú la llevas a donde esta palabra sea necesaria, Señor. Yo oro que tú, Señor, nos enseñes a orar. Como los discípulos oraron, Señor, oramos para que nos enseñes a orar. Enséñanos a orar en el Espíritu. Enséñanos a tener comunión íntima contigo y a manifestar tu reino, tu gobierno, tu dominio. Enséñanos a ser íntimos tuyos, Señor, que manifiestan tu gobierno, que manifiestan el cielo en la tierra, que traen todo de vuelta al orden, Señor. Queremos ser esos íntimos que viven en comunión contigo. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.